Imprescindibles en toda celebración. Buenos días, tenemos que decir esta vez, dada la anterioridad de nuestro programa, que habitualmente ya solemos decir buenas tardes porque pasan de las 12 del mediodía, pero aún no, con lo cual, buenos días, queridos oyentes. Aquí nos encontramos una semana más para dar paso al fin de semana, que le pediré aquí a mi directora Álvaro que nos encienda una velita en Santa Minia, muy buena patrona. Y que no podemos... Lo haré. Hombre, muchísimas gracias. Que nunca viene mal pedir y agradecer. Dicho lo cual, arrancamos el programa. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Muy buenos días, Alberto. Nada, pues bueno, y muy buenos días a todos. Sí que es cierto que, hombre, es especial, es diferente porque, a ver, o sea, es un poquito más adelantado, es un programa de media mañana, ya aparece esto las mañanas de Ana Rosa. O sea, dentro de poco. De María Teresa. A ver si TVG nos ficha. Hija, sería una fantasía. Tú imagínate aparecer en el Transistor. En el Transistor ya aparecemos. Bueno, ya ojalá aparecemos. Aparecer en el cañón catódico. Exacto. Bueno, aparte la semana bien. O sea, hija, la televisión sería una fantasía. Allí. Bueno. ¿Tú qué dirías como frase interestelar? Yo creo que diría... Buenas tardes a todos y a todas, o buenos días. No, sería de mañanas. Ah, pues buenos tienes que días. empezar de una forma diferente. Algo más, no sé, una fusividad. Mira, más diferente que hemos empezado este programa no lo hay. Porque además es un programa interesante. Porque bueno, la sección de Santiago la vamos a pasar un poco de puntillas porque Sí, pese a todo le vamos a echar aquí ya un comentario. Y es que poca constancia hay en redes de los actos, con lo cual nosotros poco resumen podemos hacer de ellos. Nada más allá que fue la inauguración de la jornada de platería y azabachería, dos oficios muy vinculados a la capital gallega. Por otro lado, también fueron la exposición de coches antiguos, menos mal que no contábamos con ella, porque bueno, en fin, ya sabemos que estas cosas así, un poquito antiguas, no les gusta al consistorio. Pero bueno, nada, que yo fui, la verdad, chulísimo, me pilló justo antes de la tormenta y pude, lo más reseñable, bueno, para mí el más reseñable era un Rolls Royce perteneciente a Casa Real. Sí, porque llevaba el emblema del espíritu del éxtasis arrodillado, que eso es una cosa que, bueno, poca gente se daría cuenta, pero que la verdad marca la diferencia. Bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos dar por cerrado el repaso, o sea, tampoco a las cosas, o sea, a los actos de Santiago y a la vida social compostelana. Exactamente. ¿Qué empezamos? ¿Con Bárbara Rey reinará en nuestros corazones? A ver, yo creo que sí, porque no tiene nada que ver con la portada. Venga, la portada de Lola es la gran fiesta del 80 aniversario de Ola. Algo que esperábamos como agua de mayo. Efectivamente. Y creo que ya es algo, o sea, más que visto, más que obvio, pero lo que está ahí, de lo que se ha hablado menos, ha sido del momento hija Bárbara Rey. O sea, en el que se filtran unas imágenes... No, disculpa, no se filtran, las ven del hijo. Efectivamente. O sea, con toda su cara. Aún encima, yo sé, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece muy fuerte. O sea, vamos a ver. Su madre, es decir, en este caso, Bárbara Rey, o sea, no pasó una vida fácil, o sea, fue complicado siempre. No, a ver, sí que es cierto. Entonces, bueno, con el tema de Ángel Cristo, o sea, fue una mujer maltratada en ese aspecto. A ver, sí. O sea, fácil pero no fue. Entonces, ese aspecto, claro, sí. En ese aspecto. Pero bueno, entonces, tampoco estuvo cavando en la mina, Miguel, no me fastidies. No, evidentemente. Pero sí que es cierto que, bueno, hay cosas que si no las cuenta tu madre, yo creo que se podrían... ¿Para qué las vas a contar tú? Efectivamente. Pues evidentemente para hacerle daño. Porque recordemos que estamos hablando, para los oyentes que no se hayan enterado, que pocos deben ser... porque sabemos que nuestros oyentes siguen de cerca la Crónica Rosa y, bueno, pues para los que no se hayan enterado, hablamos de las imágenes vendidas a una revista belga de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, hechas por el... No, pero no las tenemos. Ah, bueno, pero las...
hechas por el hermano de Bárbara Rey en el chalet que tenían alquilado en Boadilla, que le tenía el CSIC para que el emérito se desfogase y tuviese sus encuentros. Un chalet que estuvo siempre rodeado de polémicas, ya que el empresario Ruiz Mateos alquiló el chalet de enfrente para espiarlos. Eso sí que era la España que merecemos. A ver, es que eso que entramado, o sea, porque, a ver, ya se sabe, o sea, ya cae de cajón que, bueno, las fotografías, porque se corría el rumor antes de que salieran a la luz, las fotografías, lo que parece ser que, claro, a ver, es que estamos teniendo, para los oyentes, un problema aquí técnico. O sea, pero bueno, ya está solucionado, ¿no? Ustedes dirán, yo subo o bajo el plano. Estamos en ello. Ah, perdón. Ay, se desconectó. Bueno, estas cosas del directo nos van a tener ustedes que perdonar. Nada, entonces, o sea, nos imaginábamos todos que eran unas imágenes referidas a este momento, a un momento íntimo entre el rey y Bárbara Rey. Valga la redundancia. Efectivamente. Pero ¿qué sucede? Que también, claro, a ver, no es la primera ni será la última amante que ha pasado por la alcoba de nuestro maravilloso rey Juan Carlos. Eso está bueno, clarísimo. maravilloso, bueno, según a quienes se le pregunte. Bueno, maravillosa para esa gente, o sea, la que ha decidido dar el paso, quiero decirte. No, yo creo que maravilloso. No, porque mira, Bárbara Rey, por ejemplo, la utilizó como una muñeca hinchable y la Sí, dejó que tampoco tirada. que es verdad, que yo también me vi la entrevista, o sea, su reality, entre comillas, y parece ser que, o sea, ni una joya le dio. No, o sea, no. ella estaba mal de dinero y se lo llegó a comentar porque salió en conversación, porque sí que es cierto que él, lo que le gustaba a ella era que sabía escuchar. Es decir, ella Sí, estaba y le preguntaba... le llaman así ahora, ¿no? Y Sabía escuchar. Y se interesaba por él y todo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que claro, ella en un momento en el que, o sea, está pasando, bueno, por un momento de su vida a nivel económico, pues bueno, un poco fatídico. Entonces parece ser que ella le comenta que pues no tiene pues cómo salir adelante, etc. Entonces le dice que venda el anillo que le regaló. Pero porque ¿sabes qué pasa? Que los no reyes llega no en suelen ningún llevar momento... nunca suelto. Porque como los invitan a todo, el pobre de Juan Carlos nunca lleva suelto. Que venda el anillo, y aún encima, pero ya te hablo de esto de tener, no sé, una barbaridad de encuentros. O sea, no te hablo De los ser primeros casi momentos. pareja formal. Efectivamente. O sea, siendo ya pareja íntima. Entonces, creo que como mucho le hizo el regalo de una joya, una mísera joya, para ser el rey Juan Carlos. Pero porque el rey Y que Juan como Carlos amante no tiene a nivel... casi dinero. Como amante a nivel agasajar, no era muy correcto. Ajá. Tienes que acercar un poquito más el plano, Alberto. Ahí estamos. Oye, mira qué invento más fantasías esta. Como me entra una notificación Jacobo, ahora, nota me que echan del programa. estamos en también te Radio digo. Líder, Bueno, pues aquí vemos las imágenes del encuentro de los reyes. Aquí hacemos un zoom para ver cómo Bárbara Rey y el rey Juan Carlos se comen la boca lo más grande. Imágenes cedidas por Privé. Dicho lo cual, bueno, pues estas imágenes suponemos que las debió vender bastante bien de precio.